Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de estar nuevamente conectados con ustedes a través de este programa, un programa que hemos realizado de una forma sistemática, ordenada y que nos permite estudiar la palabra del Señor libro por libro. Espero que este tiempo, todo lo que hemos recorrido a través de estos programas, sea de bendición para su vida, como lo ha sido para mí. Para mí ha sido de mucha bendición el poder compartir con ustedes, porque cada vez aprendo más estudiando la palabra de Dios. Siempre hay detalles que aprendemos, datos nuevos que aprendemos, información nueva que podemos aprender al estudiar la palabra de Dios y siempre aprendemos algo nuevo. Así que le doy gracias a Dios porque este tiempo para mí, lo personal, ha sido de mucha bendición y agradezco a Dios por cada uno de ustedes porque también ustedes son importantes, porque ustedes están ahí al otro lado escuchando, aprendiendo también de la palabra de Dios y eso para mí es de suma importancia. Yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes, agradezco su tiempo que también usted le dedica al Señor. Sabemos que es difícil dedicar un tiempo, apartar un tiempo para el estudio de la palabra de Dios, pero gracias le damos a Dios porque a través de este medio se nos permite el poder apartar este tiempo, poder tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios y de hacerlo de esta forma, de una forma ordenada, sistemática y que nos permite poder comprender más de la palabra del Señor. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está ahí en la sintonía, aquellos que se están sumando también a la sintonía de este programa, le doy la bienvenida, que el Señor les sea bendiciendo y les invito a que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar la segunda parte del libro de Reyes, es decir, segundo de Reyes. Así que le invito a que juntos podamos estudiar el día de hoy y antes de comenzar nuestro estudio, como siempre, vamos a pedirle al Señor que Él nos sea asistiendo en este tiempo, que todo lo que podamos aprender, que todo lo que podamos hablar y meditar en este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta bendición que nos da nuevamente de poder compartir juntos en torno al estudio de su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, por cada uno de los que estamos reunidos, Señor, por cada hermano, cada hermana que está ahí atento a la sintonía, escuchando, aprendiendo de tu palabra, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que nos seas ayudando, despejando nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, para poder comprender de su palabra. Ayúdenos, Señor, a concentrarnos, Señor, en este tiempo, en estos minutos que hemos dedicado para estudiar su palabra, Señor, y que este programa no sea solamente para alcanzar un mayor conocimiento intelectual, sino que este programa que queremos que sea de bendición, de una riqueza espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Que eso sea constante en nuestra vida, que no tan solamente queramos conocimiento intelectual, sino que una riqueza y un alimento espiritual para nuestras vidas al estudiar su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta hora, por este día, por este tiempo que nos concede para estudiar su palabra. Gracias le damos y todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Comenzamos entonces nuestro estudio del día de hoy. Como les dije, vamos a estudiar la segunda parte del libro de Reyes. Por lo tanto, vamos a hacer una introducción recordando lo que estudiamos en el programa anterior, cuando hablamos de Primero de Reyes. Tenemos que decir que el autor del libro de Reyes es desconocido. No hay mención alguna en el libro acerca de quién haya podido ser su autor. Sin embargo, la tradición judía, ya la tradición rabínica, se lo atribuye al profeta Jeremías. ¿Y por qué se le atribuye al profeta Jeremías? Se le atribuye ya que hay ciertas porciones, como por ejemplo Jeremías 52, versículo 31 al 34, que son similares, ¿ya? Y que se encuentran en el libro de Reyes. Hay porciones en el libro de Reyes que son similares a las que nosotros encontramos en los escritos en el escrito o en la profecía del profeta Jeremías, como por ejemplo el pasaje que les mencioné, Jeremías capítulo 52, versículo 31 al 34. Entonces, debido a estas similitudes que existen, la tradición judía se lo atribuye al profeta Jeremías. Sin embargo, hay un argumento de peso para poder descartar esta posibilidad de que el profeta Jeremías sea el escritor del libro de Reyes. Quien escribe, ya, si bien no tenemos certeza o no hay seguridad o no se sabe ya realmente quién fue el escritor del libro de Reyes,
tenemos sí la perspectiva de quien escribe este libro. Y la perspectiva de quien escribe es de una persona que está viviendo en el exilio, o sea, que está viviendo el cautiverio babilónico. Esa es la perspectiva de la persona, del autor de este libro, de quien escribe. ¿Y por qué este es un argumento de peso para descartar la paternidad de este libro aludiendo al profeta Jeremías? Ya que al momento de ocurrir este hecho, o sea, el exilio, el profeta Jeremías se encontraba en Egipto. Y eso nosotros lo encontramos en Jeremías capítulo 43, versículo del 1 al 7. Entonces, gracias a este hecho que se nos relata en esta porción de Jeremías, capítulo 43, versículo 1 al 7, nosotros descartamos la posibilidad de que Jeremías haya sido el escritor de este libro, porque quien escribe lo hace desde la perspectiva de una persona que está viviendo el exilio. Y Jeremías no estaba en Babilonia, no se encontraba en el exilio, sino que se encontraba en Egipto. Ahora, si bien no sabemos quién fue el escritor, ¿ya? Eso no es un impedimento para que nosotros podamos aprender un poco acerca o saber algo más acerca de este autor anónimo, ¿ya? Porque la perspectiva de quien escribe y la forma como él escribe nos pueden dar un perfil del autor, ¿ya? Lo más probable es que el autor haya sido un profeta que no se quiso identificar, ¿ya? Pero tenemos también, como les decía, tenemos el perfil de este autor. Un autor desconocido quien escribe desde el cautiverio, viviendo el exilio, y que también utiliza diferentes documentos o diferentes fuentes para poder redactar lo que nosotros conocemos como el Libro de Reyes. Por ejemplo, tenemos fuentes como el Libro de los Hechos de Salomón, ¿ya? Tenemos también otra fuente, otro documento conocido como las historias de los reyes de Israel. También tenemos las crónicas de los reyes de Judá. Y también tenemos otras fuentes más conocidas como lo son el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Y esto lo mencionamos en el programa anterior, cuando hicimos la introducción del libro de Reyes. Entonces podemos tener un perfil del autor, de este autor desconocido, ¿ya? De lo que él realizó, ya cómo él escribió y la perspectiva de este escritor, ya la perspectiva, como lo hemos ya mencionado en muchas ocasiones, de una persona que vive el exilio, que fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿ya? Y tenemos también tenemos información en el mismo texto, ya acerca de diferentes fuentes que el autor utilizó para poder redactar el libro de Reyes. Es una compilación de documentos que le permitieron poder redactar lo que nosotros conocemos como el libro de Reyes, ¿ya? Entonces vemos ciertas características acerca de este autor que es anónimo. La fecha de escritura de este libro lo podíamos fechar entre el 561 al 538 antes de Cristo aproximadamente, son fechas aproximadas. ¿Por qué el 561? Debido a que el último acontecimiento narrado en el libro de Reyes, o sea, segundo de Reyes capítulo 25 del versículo 27 al 30, establece la fecha más temprana posible de término, y debido a que no hay registro del fin de la cautividad babilónica en Reyes, la liberación del exilio identifica la fecha de escritura más tardía posible. ¿Qué significa esto? Que el 561 es una fecha muy importante porque el capítulo 25 nos habla acerca de un hecho histórico que sucede en este año, ya en el 561 a.C. aproximadamente, que es que el rey Joaquín, uno de los reyes que fue llevado al cautiverio, es llamado por el rey de aquel entonces de Babilonia, es llamado a presentarse ante su corte, y desde ahí en adelante este rey, el rey Joaquín, rey de Judá, ya come en la mesa del rey. Ese es el último evento histórico que se nos narra en el libro de Reyes, en segundo de Reyes capítulo 25 del versículo 27 al 30. Ese es el último evento que se nos menciona en el libro de Reyes, y esto acontece exactamente en el año 561 a.C. Pero no hay mención de un hecho importante, que es el retorno
¿ya?, de los judíos a Palestina, y esto sucede en el 538 a.C. Entonces podemos decir que este libro fue escrito entre los años 561, porque es el último evento que se narra en el mismo libro, pero no después del 538, que es el retorno de los judíos a Palestina. Como aquí no hay mención de este hecho, entonces esa es la fecha límite de escritura de este libro. Más allá del 538 no pudo haber sido escrito este libro. Por eso que nosotros fechamos este libro entre el 561 y el 538 antes de Cristo. El tema y propósito de este libro. El tema de Segundo de Reyes es la ruina de Israel y de Judá. Recuerden que Primero de Reyes tenía como propósito, a pesar de que es un libro, como lo hemos mencionado ya en programas anteriores, tanto Samuel, Reyes como Crónicas conformaban un solo libro de Samuel, un solo libro de Reyes, un solo libro de Crónicas. Aquí igual podemos hacer esta distinción entre los temas de Primero y Segundo de Reyes. Recuerden que el tema de Primero de Reyes era la transición, el paso de la teocracia, del gobierno de Dios, a la monarquía. ¿Ya? Ese era el... perdón, ese es el tema del libro de Samuel, perdón. El tema del libro de Primero de Reyes es el paso del reino unificado bajo el gobierno o el reinado del rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, al reino dividido. Ese es el tema de Primero de Reyes. Y Segundo de Reyes, el que estamos estudiando ahora, es la ruina de este ya reino dividido. Si bien ya el hecho de en el 930 a.C. el reino se divide, ya es un hecho catastrófico, ya es un hecho terrible en la historia del pueblo de Israel. Aún así, en Segundo Reyes podemos ver que estos reinos divididos pueden caer más bajo todavía. Por eso que el tema es la ruina tanto del reino del norte, conocido como Israel, como el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Segundo de Reyes, al igual que Primero de Reyes, fue escrito para proseguir la historia ya del reino dividido y para registrar la toma en cautiverio tanto del reino del norte como del reino del sur. A eso se refiere la ruina del reino del norte y el reino del sur, que ambos reinos fueron llevados al exilio. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos ya el contenido de este libro. El libro fue escrito para mostrar que Dios es fiel a su palabra, al juzgar a su pueblo por su desobediencia e idolatría. Y esto es muy importante porque aquí vemos que Dios es fiel a su palabra al juzgar. Muchas veces nosotros hablamos de la fidelidad de Dios y lo asimilamos a algo, lo asimilamos o lo relacionamos con las bendiciones de Dios, que Dios es fiel para bendecir, Dios es fiel a su palabra, pero también Dios es fiel al momento de juzgar, sigue siendo fiel, Él es fiel a su palabra, a su pacto, y sus promesas, sus pactos, prometen bendiciones, pero también juicios a aquel que quebranta la ley de Dios. Entonces aquí vemos la fidelidad de Dios, pero al cumplir también sus juicios, al cumplir con las normativas, con las exigencias del pacto. Yo sería fiel en bendecir al pueblo de Israel si ellos hacían la voluntad de Dios, si ellos cumplían con las exigencias de la ley. Pero también Dios sería fiel en llevar a cabo sus juicios si el pueblo de Dios no cumplía con las exigencias de la ley y quebrantaba los mandamientos, quebrantaba la ley de Dios. Entonces aquí vemos en Reyes que Dios es fiel a sus juicios, es fiel al juzgar al pueblo de Dios por su maldad. El libro no es una mera visión de los hechos históricos, sino un comentario de las grandes cuestiones espirituales que causaron estos hechos. No es tan solamente contar una historia, no es tan solamente contar la historia de los reyes, lo que hicieron los reyes de Israel, o contar la historia del pueblo de Israel, sino que también es una visión espiritual, ¿ya? Es un comentario espiritual de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel.
Entonces vemos que esto va más allá de contar una historia, va más allá de eventos históricos, sino que también nos enseñan lecciones. Podemos extraer lecciones espirituales de lo que el pueblo de Israel vivió, de lo que la historia de Israel nos presenta, como reino unificado, como reino dividido, como lo vamos a estudiar ahora. Entonces vemos que son más que hechos históricos, sino que también hay cuestiones espirituales que aquí están en juego y que nosotros los podemos ver graficados en todo lo que se nos menciona en este libro. Tenemos versículos claves como por ejemplo Segundo de Reyes capítulo 17 versículos 7 y 8. Segundo de Reyes capítulo 17 versículos 7 y 8 que nos dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová. Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El capítulo 17 es un capítulo clave también dentro de la narrativa de este libro porque nos presenta, se nos hace un comentario. Aquí podemos ver esa parte que mencionamos anteriormente, que no es tan solamente contar la historia, sino que también es una reflexión que nos lleva a analizar estas cuestiones espirituales que están detrás de todos estos eventos históricos y de toda esta seguidilla de situaciones que llevaron al pueblo de Israel a vivir esta ruina, tanto en el norte como en el sur. Entonces aquí el capítulo 17 hace esta reflexión del por qué Israel, en este caso el reino del norte, por qué está viviendo o por qué está sufriendo las consecuencias que está viviendo. ¿Por qué está viviendo este desenlace fatal para ellos? Entonces hace una reflexión. Capítulo 17 es clave en cuanto a la historia del reino del norte, porque de aquí del capítulo 17 nos habla acerca del exilio. Ese fue el final del reino del norte, el exilio, a manos de los asirios. Se habla mucho del cautiverio babilónico, pero también se nos habla acerca, en la escritura se nos habla de este hecho desastroso para el reino del norte, que fue también el hecho de ser llevados al exilio por el imperio asirio. ¿Ya? También tenemos Reyes capítulo 22 versículo 1 y 2. Reyes, segundo de Reyes obviamente, capítulo 22, 1 versículo 2. Y dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Imagínense, un rey comenzó a reinar en el reino de Judá, en el reino del sur, a los 8 años de edad, el rey Josías. Y reinó en Jerusalén 31 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y aquí hay una mención de las pocas menciones que se hacen de acerca de los reyes, es que Josías era un rey piadoso. ¿Ya? Era un rey piadoso. De los 20 reyes del norte, ninguno fue hallado un buen rey. De los 20 reyes en el sur, solamente 8 podríamos decir que fueron hallados rectos, ¿ya? Y Josías fue un rey piadoso. Josías comenzó o realizó algunas reformas en cuanto a lo religioso, ya reformas religiosas muy importantes. Sin embargo, ya la decadencia del reino de Judá ya estaba llegando a su clímax. Ya ya el cautiverio babilónico estaba a puertas de materializarse, ¿ya? Por lo tanto, las reformas que Josías, el rey Josías, realizó no causaron un mayor impacto o un impacto profundo en Judá. ¿Ya? Solamente podríamos decir que fueron reformas externas, ya que no llegaron, no calaron hondo en el pueblo de Dios, en el reino de Judá. Y también tenemos Segundo de Reyes capítulo 24 versículo 2 que nos dice: pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen,
conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y este versículo es clave porque nos habla acerca de el cautiverio o el exilio babilónico. ¿Ya? El exilio del reino de Judá, la ruina del reino de Judá a manos de los babilonios. ¿Ya? El imperio babilonio, el imperio de Babilonia toma en cautiverio al reino de Judá, que ya estaba reinando de una forma solitaria. ¿Ya? Primero fue llevado en cautiverio o al exilio el reino del norte por el imperio asirio, y el imperio naciente, el imperio siguiente, perdón, que fue el imperio de Babilonia, fue quien años más tarde llevó al exilio, tomó en cautiverio al reino de Judá y los llevó al exilio hacia Babilonia. Entonces, por eso que tenemos estos versículos claves que nos hablan de estos hechos importantes o estos hechos claves también dentro de esta narrativa, porque, como hemos mencionado, el tema de Segundo de Reyes es describir o hablarnos acerca de la ruina del reino del norte y el reino del sur. Y cuando hablamos de la ruina de estos reinos, se está hablando del exilio que ambos reinos vivieron, tanto en el norte como en el sur. El bosquejo de este libro lo podemos realizar de la siguiente forma. Vamos a dividir este libro en 3 partes. Y si usted está tomando nota ahora de lo que estamos hablando, puede anotar ahora, ¿ya? Puede tomar nota. Y vamos a ver este libro en 3 partes. La primera parte es desde el capítulo 1 al 10. Como les dije, se está tomando nota, es hora de hacerlo. Capítulo 1 al 10 es la primera parte y la vamos a llamar la historia de Israel, o sea, el reino del norte. La historia de Israel, capítulo 1 al 10. La segunda parte comprende desde el capítulo 11 al 17. Capítulo 11 al 17, segunda parte. Y la vamos a llamar la historia de Israel y de Judá, el reino dividido. La historia de Israel y de Judá, del reino dividido. También podría llamarle la historia del reino del norte, y la historia del reino del norte y el reino del sur. Y la tercera parte y final comprende desde el capítulo 18 al capítulo 25. 18 al 25. Y esta la vamos a llamar la historia de Judá, entre paréntesis, el reino solitario. Como mencionamos ya anteriormente cuando hablamos de los versículos claves, mencionamos que el reino de Judá vivió un tiempo que reinó solitariamente porque ya el reino del norte había dejado de existir como reino debido a que el imperio asirio ya había asolado el reino del norte y había llevado a sus habitantes al exilio en el mundo antiguo, ¿ya? Así que el reino de Judá vivió un tiempo de forma solitaria. Entonces ahí tenemos nuestro bosquejo, tenemos dividido nuestro libro Segundo de Reyes en la historia de Israel, el reino del norte, capítulo 1 al 10, la historia de Israel y Judá, el reino dividido, desde el capítulo 11 al 17, y la historia de Judá, el reino solitario, desde el capítulo 18 al 25. Si hemos ya tomado nota de aquello, seguimos entonces haciendo ya el estudio o haciendo un resumen de lo que trata este libro. La primera parte, la historia de Israel, el reino del norte, nos habla, en sus primeros 10 capítulos, nos habla acerca del ministerio de Elías, del ministerio de Eliseo y del papel de Jehú. En Primero de Reyes vimos en acción al profeta Elías. Recuerden que el libro de Reyes es un libro escrito desde una perspectiva también profética. Podemos decir que tiene una visión más profética. Ya podemos decir que se enfatiza más en lo que es la profecía, en el ministerio profético.
Y también lo mencioné en el programa anterior que a diferencia del libro de Crónicas, Reyes tiene una perspectiva profética y Crónicas tiene una perspectiva más sacerdotal. Si bien narra casi los mismos hechos, hay una diferente perspectiva, una diferente visión. Reyes una visión profética, Crónicas una visión sacerdotal. Entonces, obviamente las figuras proféticas aquí son muy importantes, son evidentes. Y como claro ejemplo de aquello, vemos el gran ministerio de estos dos profetas, Elías y Eliseo, que fueron profetas que, que ministraron. Su ministerio se enfatizó o se dirigió al reino del norte. Recuerden que el reino del norte no se halló ningún rey bueno, un buen rey. No hubo un buen reinado en el reino del norte. Debido a esto, obviamente que los reyes se iban a centrar también, Dios iba a levantar, iba a levantar profetas para estos reyes malvados, para que ellos pudiesen escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios por medio de los profetas. Sin embargo, el reino del norte lo que hizo fue acabar con sus profetas, perseguir a sus profetas. Y tenemos el claro ejemplo del profeta Elías, que también ministró en conjunto o en el momento en que se encontraba en el reinado el rey Acab, uno de los reyes más malvados que el reino del norte pudo tener, junto a su esposa Jezabel. En ese escenario hostil fue que el profeta Elías ministró. Y vemos que el profeta Elías está marcado por lo que es el fuego. Vemos que en Primero de Reyes, Elías desafía a los profetas de Baal. Y vemos que la figura de Elías es prominente. Está por sobre todos estos profetas, todos estos ministros de los Baales, ya se impone sobre ellos y vemos que no tan solamente él se imponía de una forma, podríamos decirlo así, humanamente, sino que Elías sí tenía el respaldo divino, el respaldo de Dios. Porque los profetas de Baal podían dar voces, gritar, clamar, hacer muchas cosas humanamente sin ningún respaldo de sus deidades. No tenían ningún respaldo, ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque eran profetas de dioses falsos. Sin embargo, Elías sí tenía una autoridad que se reflejaba en el respaldo que tenía de parte de Dios. Elías hace descender fuego del cielo. Y este símbolo del fuego lo hacía ver a él como un profeta con autoridad, como un verdadero profeta, una persona de autoridad, una persona que realmente era quien decía ser, un portavoz de Dios y del Dios verdadero. Entonces tenemos a Elías como una figura muy importante, no tan solamente dentro de lo que nosotros entendemos como el tema, como el ministerio profético, sino que también era una persona muy importante y un personaje clave en relación también a la cultura, ya a la cultura pagana. ¿Ya? Elías y Eliseo fueron reconocidos incluso internacionalmente. Eliseo fue reconocido como un hombre de Dios también por los sirios. Entonces su autoridad ya sobrepasaba, sobrepasaba más allá de los límites de lo que era el pueblo de Dios, ¿ya? Y también nuestro concepto de lo que era un profeta. Entonces vemos que tanto Elías como Eliseo tenían esta marca, o más que nada Elías tenía esta como marca registrada de que realmente él era un profeta de Dios, que estaba respaldado como señales milagrosas, como hacer descender fuego del cielo.
Y vemos el capítulo 1, capítulo 2, que también se nos habla ya del final del ministerio del profeta Elías, y también se nos menciona nuevamente cómo hay un respaldo de parte de Dios donde Elías hace descender fuego nuevamente del cielo. Pero ya el capítulo 1 y 2 nos habla acerca del final del ministerio del profeta Elías, donde él traspasa su ministerio profético a su ayudante, su aprendiz, su discípulo Eliseo. ¿Ya? Y aquí vemos los últimos milagros del profeta Elías, donde él cruza, ya él va a Belén, a Betel, cruza el río Jordán en seco, ¿ya? También lo hace Elías, cruza el río Jordán en seco, ¿ya? Y está con Eliseo, y en ese momento, capítulo 1, capítulo 2, se nos menciona cómo Elías es arrebatado al cielo, como por un torbellino, por un carro de fuego, dice, y por un torbellino donde él es arrebatado a la presencia de Dios. Eliseo lo que pide a Elías es una doble porción, lo hemos escuchado muchas veces y mucho se predica acerca de esto de recibir una doble porción o una doble unción, muchos hablan de eso. Y lo vemos esto graficado posteriormente, o podemos entender a qué se refería Eliseo con una doble porción. Porque vemos que Elías, el texto podemos resumir la vida de Elías o los milagros de Elías como identificando 7 milagros importantes. Pero cuando vemos el ministerio de Eliseo y analizando su vida, tomando en cuenta sus milagros, podemos ver que Eliseo realiza 14 milagros, el doble de lo que Elías realiza. Entonces vemos que esa doble porción que Eliseo pide a Elías se identifica o significa una doble autoridad ya para realizar lo mismo que realizó Elías, pero hacerlo el doble, ¿ya? Con una doble autoridad, el poder realizar mayores milagros que Eliseo, ser tan importante, marcar, ser de importancia, o marcar la diferencia como Elías lo hizo. Si Elías lo hizo, Eliseo también quería hacerlo, y quería que eso que fuese el doble de lo que Elías pudo hacerlo. No porque él quería ser mejor que él, no porque él quería ser mayor que él, sino porque él quería, obviamente, ser un profeta de Dios, demostrar el poder de Dios a través de su ministerio, ¿ya? Y vemos que Eliseo realizó el doble de los milagros que Elías realizó, demostró autoridad así como Elías lo hizo, demostró ser un hombre que marcaba la diferencia, ya que fue importante, fue influyente en su ministerio, en el tiempo que él ministró como profeta en el reino de Israel, fue influyente, fue reconocido, perdón. Entonces vemos que esa petición que él tuvo de recibir una doble porción, la vemos, podemos decir, la vemos cumplida en el ministerio que Eliseo realizó, en el ministerio que Eliseo pudo llevar a cabo. Realizó el doble de lo que Elías pudo hacer. Eliseo también estaba a cargo, o también pudo, podemos decir que siguió con esta línea de escuelas proféticas, estuvo a cargo de muchos hombres, profetas también, y de hecho una de las últimas actividades que él realizó como profeta, una de las últimas cosas que él realizó en su ministerio fue enviar a uno de estos profetas, discípulos de él, a ungir a Jehú, ¿ya? A ungir a Jehú como rey de Israel, y la tarea que tenía este hombre, Jehú, era acabar con la dinastía o la familia de Acab. ¿Ya? Jehú lo realiza. Jehú cumple con este propósito,
con esta tarea que Dios le encomendó a través del profeta Eliseo, ya cuando él lo unge como rey, obviamente enviando a uno de sus discípulos también el profeta Eliseo, lo ungen como rey, y Jehú cumple con el acometido, acaba con la dinastía con Jezabel, ya acaba con la dinastía de Acab. Y como él realiza, como él es obediente, Jehú fue recompensado por parte de Dios por ser uno también de los reyes que formó, ya instauró una de las dinastías más largas también en el Reino del Norte. Recordemos que en el Reino del Norte las dinastías fueron 9. Fueron 9 dinastías de reyes. Sin embargo, en el Reino del Sur, el Reino de Judá, se mantuvo solamente una dinastía, la línea real ya del rey David. Solamente se mantuvo esa dinastía, la dinastía, el linaje de David. Entonces vemos los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, el ministerio de Elías, ya las últimas actividades, las últimas cosas que el profeta Elías realizó antes de ser llevado al cielo, ser arrebatado. Otro punto importante ahí que Elías es el segundo hombre en ser arrebatado al cielo, el que no ve muerte. El primer hombre que fue llevado a la presencia de Dios sin ver muerte fue Enoc. Y eso lo vemos en Génesis, ya que se nos habla que Enoc vivió 365 años y Dios se lo llevó. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Enoc y Elías son las dos personas que no han visto muerte y que han sido llevados en cuerpo y alma, podríamos decirlo así, al cielo, a la presencia del Señor. También tenemos otro hecho de que, mencionando al profeta Elías, que el profeta Elías y Moisés son los que se aparecen al lado de Jesucristo cuando él se transfigura, el monte de la transfiguración. Se aparecen Moisés y Elías. Una interpretación puede ser que Moisés representa la ley y Elías represente a los profetas. La ley y los profetas. Entonces vemos que el profeta Elías, como les decía, fue una persona muy importante, muy influyente, un personaje clave tanto en la historia del pueblo de Israel, en el Reino del Norte, pero también vemos que es clave también dentro de la narrativa bíblica. No solamente está su historia, no solamente su ministerio, está encerrado aquí en lo que respecta a su vida ministerial o su vida profética, como lo hemos mencionado en el relato de Reyes, sino que también trasciende a la historia bíblica, trasciende a su contexto, ¿ya? Va más allá. Vemos a Elías, a Moisés en el Nuevo Testamento hablando con Jesucristo. Entonces trasciende la importancia de este personaje, de la figura profética de Elías. Capítulo 1 y 2. Capítulo 2 y 8 nos hablan acerca del ministerio de Eliseo. Como les dije, realizó el doble de los milagros que Elías realizó. Fue un personaje influyente, fue un personaje importante, fue un personaje clave en un tiempo de decadencia espiritual, moral, histórica en el Reino del Norte. Y capítulo 9 y 10 se nos habla acerca de Jehú, como les mencionaba, acerca de este rey que fue comisionado, que fue ungido como acto último del profeta Eliseo y que fue ungido como rey y tenía una tarea clave de acabar con la dinastía, con la casa de Acab. De aquí en adelante, del capítulo 11 al 17, vemos que si bien Jehú realizó lo que Dios le había encomendado por medio del profeta, aún así él no fue obediente a Dios. Y de aquí en adelante se nos habla, capítulo 11 al 17, historia de Israel y de Judá, de los reinos divididos, se nos habla de una seguidilla de situaciones, asesinatos, conspiración para sentarse
para estar sentado en el trono, ¿ya? Para estar a cargo de tanto del reino del norte, el reino del sur. Hay una seguidilla de situaciones que, que van llevando cada vez a cada reino a la decadencia, a la ruina, ¿ya? Específicamente en el reino del norte se ve una seguidilla de asesinatos, de conspiraciones que solamente hacen que hacen ver que el juicio de Dios, ¿ya?, es inminente. Cada vez que el pueblo de Israel va avanzando en su historia, debido a sus actos, debido a su comportamiento, a las acciones, a lo que los reyes impulsaban eh, a realizar en cuanto en el reino norte, en el reino sur, todo esto hacía ver que el juicio de Dios era inminente, ¿ya? Cada vez el pueblo de Israel iba de mal en peor. Cada rey que venía, ¿ya?, y se sentaba en el trono, no hacía lo bueno ante los ojos de Dios, sobre todo el reino del norte. Fue tanto así la maldad de los reyes, y no tan solamente de los reyes, sino que del pueblo también, que era inducido por los reyes a la idolatría, al paganismo, a adorar los becerros de oro, a adorar a Baal, a quebrantar la ley de Dios. Era tanto así que ya en el capítulo 17 se nos habla acerca ya del exilio, del reino del norte, ¿ya? Del reino del norte. En el 722, si usted quiere tomar nota ahí, en el 722 antes de Cristo, el imperio que predominaba en aquel entonces era el imperio asirio. Y el imperio asirio asoló el reino del norte. Tomó Samaria, destruyó el reino, ¿ya?, y tomó consigo a todos sus habitantes y los llevó al exilio. Los dispersó por el mundo antiguo. Eso sucede en el 722 antes de Cristo. De aquí en adelante el reino del norte deja de existir. Y en el reino del norte se encontraban 10 tribus de las 12 tribus de Israel. En el reino del sur se encontraba Judá y Benjamín. La mayoría de las tribus fueron dispersas por el mundo antiguo. De aquí en adelante, Judá comienza a reinar en solitario. Entonces vemos que desde sus inicios como reino dividido en el 930 al 722, el reino del norte comienza su cuenta regresiva hasta este punto, que es el exilio. Por eso les decía que si bien, por ejemplo, Jehú obedeció a Dios, sin embargo, de ahí en adelante se comenzaron a realizar muchos actos desastrosos, terribles, en donde ya el que ocupaba el trono no era escogido por Dios, ni los profetas ungían a los reyes, sino que el reinado pasaba de una persona a otra debido a asesinatos, conspiraciones que realizaban unos con otros para alcanzar el trono. Ya no estar sentado en el trono no era para guiar al pueblo de Israel. No era ese el fin. No era para guiar al pueblo de Israel en lo recto, sino que solamente era para satisfacer sus propios deseos de injusticia. Se vivía un tiempo difícil de injusticia social, de idolatría, de maldad. Y el capítulo 17, como le decía, es un capítulo clave porque nuevamente el profeta hace una evaluación. O aquí el escritor hace una evaluación. Bueno, los profetas hacían esta evaluación, ¿ya? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Los profetas hablaban en nombre de Dios. Y le hacían ver a los reyes que estaban en el error, que estaban haciendo lo malo,
ante los ojos de Dios. Y que al hacer lo malo, ellos iban a sufrir las consecuencias. Como vimos en el propósito, el tema y propósito de este libro, de esta segunda mitad, es que aquí vemos la fidelidad de Dios al cumplir con sus juicios. Vemos que aquí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tanto el reino del norte como el reino del sur, no estaban haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Se habían olvidado completamente de la ley de Dios, de cumplir con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ahora la fidelidad de Dios se iba a reflejar en cuanto a Él, en cuanto en que Él iba a cumplir con traer juicio a aquellos que quebrantaban, han quebrantado su ley. Entonces aquí vemos vemos esta evaluación de los reyes, capítulo 17. ¿Qué hicieron o qué hizo el pueblo de Israel para merecer esto? ¿Se lo merecían o no se lo merecían? ¿Eran inocentes? ¿Era un trato injusto de parte de Dios? ¿Lo que estaban viviendo? ¿El asolamiento que estaba viviendo el reino del norte, Samaria? ¿Era justo? ¿Era injusto? Pero ahí hay una evaluación, hay un análisis. ¿Adoraron solo a Dios, al Dios de Israel? ¿Adoraron a Jehová? Es un rotundo no. ¿Libraron los reyes al pueblo de Israel de la idolatría? Otro no, rotundo no, porque ellos incentivaron a la idolatría, incentivaron al paganismo, adorar a Baal, incentivaron la construcción de altares paganos, de templos paganos. ¿Fueron fieles al pacto? Otro rotundo no. No fueron fieles al pacto. Entonces, ¿se merecían lo que estaban viviendo? Realmente sí se merecían lo que estaban viviendo. Era consecuencia de sus actos, de su vida pecaminosa, de su maldad. Y como mencionamos anteriormente, esto no se trata solamente de mencionar hechos históricos. Aquí también hay un trasfondo espiritual que los llevó a tales consecuencias. Desde el 722 a.C. en adelante, el reino del norte deja de existir. Deja de existir. Recordemos el versículo clave. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8, que nos habla de este evento desastroso, la caída del reino del norte, del reino de Israel en el 722 a.C. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, ¿temieron a Dios? ¿Adoraron a Dios? No, sino que temieron y adoraron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de Israel. O sea, que no guardaron la ley de Dios, sino que guardaron los estatutos y mandamientos de las naciones que Dios había desechado, que Dios aborrecía. Y anduvieron en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Y cuáles fueron los estatutos que hicieron los reyes de Israel? La idolatría, el paganismo, la maldad, la pecaminosidad, la injusticia social. Esos eran los estatutos y las leyes de los reyes de Israel, alejados completamente de la ley de Dios. Capítulo de 11 al 17. Vemos que la historia se mueve en el reino del norte, en el reino del sur, pero el capítulo clave, el 17, nos habla acerca ya de la caída del reino del norte. Y finalmente, la última parte, desde el capítulo 18 al 25, vemos la historia de este reino solitario, el reino de Judá. Vemos la historia del reino solitario. Estos capítulos del 18 al 25 nos hablan de
de reyes, de los últimos reyes de Judá, como por ejemplo el rey Ezequías, Manasés y Josías. Del rey Ezequías podemos decir que fue uno de los reyes, de los mejores reyes que hubo en Judá. ¿Ya? Él hizo algunas reformas. Él eliminó la serpiente de bronce que había sido construida por Moisés. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo esta serpiente de bronce había sido tomada como un símbolo claro, como una deidad que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios había tomado como una figura de adoración. Estaban adorando a la serpiente de bronce. Por eso que Ezequías, en una de sus reformas, en todo lo que él hizo en su reinado, él derribó esta serpiente de bronce. Entonces, algo que comenzó como una iniciativa divina, porque Dios mandó a Moisés a construir esto, esto después se transformó en algo totalmente distinto. Se desviaron del foco. Entonces vemos esa necesidad, vemos aquí esa necesidad del hombre de poder adorar algo. Vemos esa naturaleza del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, esa tendencia a adorar lo que no es verdadero. Quizás podríamos decir que es la tendencia del ser humano, que lo vemos reflejada aquí en la actitud del pueblo de Israel, esa tendencia a adorar lo que no es Dios, esa tendencia a amar lo que no es de Dios, o lo que aparentemente fuese de Dios, lo que aparentemente nació de Dios, pero que realmente satisface las necesidades propias del ser humano, sin tomar en cuenta la voluntad divina, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios, sin tomar en cuenta la normativa divina. Como les decía, esta serpiente de bronce, si lo leemos en el contexto en el que fue construida, ya no tiene, podríamos decir que no hay nada malo en ella. Sin embargo, ya en los tiempos de Ezequías, ya muchos años después, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba adorando a esta serpiente como una deidad. Se construían templos paganos. Entonces Ezequías fue un rey piadoso, recto ante los ojos de Dios. Él hizo estas reformas en Israel. Sin embargo, estas reformas no, como mencionábamos también con Josías, no calaron fondo en el pueblo de Dios. No causaron un cambio genuino en la actitud del pueblo de Dios. Y cada vez se hacía más inminente la ruina del pueblo de Judá. Y vemos que el reino del norte era un ejemplo para Judá de lo que les iba a pasar a ellos, de lo que venía para ellos si ellos no enmendaban el camino que estaban llevando. Los reyes tenían como evidencia, como testimonio vivo ahí el reino del norte, lo que aconteció con ellos. Tenían como un antecedente de lo que ellos podrían vivir. Había tiempo, ¿ya? Podemos decir que había tiempo para enmendar el camino, sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el reino de Judá, no lo iba a hacer. Y que su ruina también era inminente. El capítulo 21 nos habla de un rey malvado, que fue Manasés. Y aquí tenemos la gran paradoja de que, o contradicción, en que Manasés fue el peor de los reyes de Judá. Y Manasés fue el hijo del mejor, podríamos decirlo así, de uno de los mejores reyes de Judá, que fue Ezequías. Manasés
construyó altares para adorar a deidades paganas, instauró la idolatría, también instituyó el sacrificio de niños. Entonces vemos que, si bien Ezequías hizo algunas reformas, trató de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, vemos que esto no causó un impacto total en la vida del pueblo de Dios, en el reino de Judá. Y lo vemos graficado en que el siguiente rey, Manasés, su hijo, fue el peor rey y que sumió a Judá en la idolatría, en el paganismo, en actos atroces como el sacrificio de los niños. Capítulo 22 nos habla de Josías. Josías, un rey piadoso. Y que lo mencionábamos, que hizo reformas. Él comenzó a reinar a los 8 años de edad. Ya en su reinado, sabemos la historia, encuentra unos rollos de la ley. Y él, cuando comienza a leer, se quebranta su corazón y comienza a darse cuenta de que ellos estaban haciendo las cosas mal y que debían guardar la ley de Dios. Y aquí comienzan unas reformas, una serie de reformas religiosas en cuanto al culto. Sin embargo, estas reformas religiosas no fueron suficientes para cambiar la actitud de Judá, del pueblo de Dios. El exilio, el cautiverio, ya estaba a la vuelta de la esquina. Y ya los capítulos 23 al 25 se nos hablan acerca de los últimos reyes. Ya Josías podríamos decir que es el último rey que reina en Judá como tal, como un rey de Judá. Los siguientes reyes ya reinaron siendo sometidos bajo ya el nuevo imperio que fue el imperio de Babilonia. ¿Ya? Y los últimos capítulos nos hablan de lo siguiente. Quiero leerles esto, que nos habla acerca de los últimos capítulos y de los últimos acontecimientos que vivió el reino de Judá antes de ser llevados al exilio. En el 605 a.C., Joacim era rey de Judá. Judá se transformó en nación vasalla de Babilonia pagando impuestos anuales. Se permitió a Judá tener su propio rey. Fueron llevados algunos cautivos y tesoros a Babilonia. En el 597 a.C., cuando Joacim rehusó pagar el impuesto, Nabucodonosor volvió. Un nuevo rey en el trono, Joaquín, se sometió a él. El rey, el resto del tesoro del templo y unos 10.000 cautivos fueron llevados de vuelta a Babilonia. Y en el 586 a.C., con Sedequías en el trono de Judá, otra vez Judá rehusó pagar los impuestos. Nabucodonosor volvió, y aquí es donde destruyó la ciudad de Jerusalén y quitó al último rey de Judá. Con esta tercera venida de Nabucodonosor, el reino del sur pasó al cautiverio y finalizó la era de la monarquía. Entonces vemos que en el 586 el reino de Judá deja de existir. Y aquí vemos cumplida lo que mencionamos al comienzo, que vemos graficado en el tema de Segundo de Reyes, que es la ruina del reino del norte y del reino de Judá. En el 722 a.C., el imperio asirio asoló y destruyó y exterminó el reino del norte. Y en el 586, el imperio de Babilonia, al mando de Nabucodonosor, destruye, sitia Jerusalén, destruye el templo y se lleva en cautiverio o al cautiverio, al exilio, a Judá. Se los lleva a Babilonia. Y es así como termina la historia de la monarquía en el pueblo de Israel. Un hecho desastroso que lo único que nos hace pensar es que aquí se termina la historia del pueblo escogido por Dios. Ese pueblo que Dios escogió, que Dios libertó de Egipto, que vio grandes maravillas en Egipto, las plagas, vio las maravillas de Dios en el desierto. Vemos que pareciera que aquí termina la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, el último capítulo, el capítulo 25, se nos habla de un evento
esperanzador para el pueblo de Dios. Para Judá, para los judíos. Aquí ya comenzamos a hablar acerca de los judíos, porque recuerden, el 722, las 10 tribus que conformaban el reino del norte fueron dispersas por el mundo antiguo. Los que retornan a Jerusalén, los que retornan a Judá, son los judíos, el reino de Judá, los que estuvieron en el cautiverio babilónico. Entonces vemos que el capítulo 25 nos da una luz de esperanza, que esto no ha terminado aquí. Y es el hecho de que el rey de aquel entonces, en el 538 a.C., el rey de aquel entonces de Babilonia manda llamar a Joaquín. Este rey, que si hubiese seguido, si es que el reino de Judá hubiese seguido existiendo, hubiese estado en el trono, el rey Joaquín. El rey de Babilonia lo manda llamar a que se presente ante él, y desde ahí en adelante Joaquín es liberado del cautiverio y es llevado a la corte del rey de Babilonia y come en la mesa del rey hasta el fin de sus días. Así termina el libro de Reyes, con este rayito de luz de esperanza para el pueblo de Dios. Esto sucede en el 561 aproximadamente antes de Cristo. Creo que dije anteriormente en el 538. El 538 es cuando retornan los judíos a Palestina. ¿Ya? Ahí hago esa corrección. En el 561 es cuando ocurre este hecho, que el rey Joaquín pasa a comer en la mesa del rey de Babilonia hasta por el resto de sus días. Y así termina el libro de Reyes, con este relato esperanzador en la historia del pueblo de Dios. Bueno, aquí vemos ya, hemos terminado una parte muy importante de lo que es la historia del pueblo de Israel, desde que son sacados de Egipto, pasando por un tiempo en el desierto, viviendo un tiempo también de teocracia, un tiempo en donde Dios levantó jueces, estos caudillos, estos líderes que libraron al pueblo de Israel. También pasamos por el tiempo de la monarquía unida, el tiempo de la monarquía dividida y también el final de este reinado de tanto del norte como el sur. Vemos la ruina total de estos dos reinos. Sin embargo, este último capítulo nos menciona un hecho que nos hace pensar, bueno, sabemos nosotros la historia, pero que nos da a entender que esto no se ha acabado ahí, que Dios sigue teniendo planes con su pueblo. Ya en el próximo programa vamos a estudiar la primera parte o primero de Crónicas. Vamos a estudiar el libro de Crónicas y vamos a darnos cuenta que vamos a estudiar varios pasajes o vamos a estudiar varias historias que ya hemos estudiado en el libro de Reyes. Sin embargo, recuerden lo que les dije, la perspectiva del libro de Crónicas es totalmente distinta a la de Reyes. Si Reyes tenía una perspectiva, una visión más profética, Crónicas tendrá una visión o perspectiva sacerdotal. Si Reyes se centró más en el reino del norte, como lo hemos visto, Crónicas se va a centrar más en el reino del sur, de Judá. Así que le invito a que juntos podamos seguir estudiando, aprendiendo más de la palabra de Dios. Los dejo invitados al próximo programa, una próxima transmisión de este programa llamado A Través de la Biblia. Le dejo esta cariñosa invitación y nos encontramos próximamente en un programa más. Que Dios le bendiga.